Bueno, vamos a intentar de nuevo. Disculpe, no sé qué pasó. Ahora sí, Ahí, ahí estamos de nuevo. listo. Estábamos hace un rato a la deriva, ¿puede ser? Bueno, sí, estábamos en eso y cada vez que hablamos de eso se vuelve a cortar. Bueno, lo que pasa que vos te has hecho ya un hombre de mucho pensamiento y te olvidaste que hay un Dios que se llama Eolo, que cuando se aburre de la gente que habla o de nosotros, hablemos o no hablemos, no le gusta nuestra cara, se enoja y nos tira directamente contra las rocas y el barco que nos llevaba a la deriva queda ahí roto. Pero nosotros somos gente de paciencia, tenemos apoyo de las nubes y aquí estamos otra vez hablando. Y yo no sé si hay que pedir perdón a la gente, no sé quién es el que nos escucha o no, pero por lo menos de parte mía pido perdón Ah, por esta Había, conversación que se rompe. están volviendo a entrar, ya hay 80 personas escuchando Bien. y, y vi que cuando se cortó que habían pasado por el vivo más de 280 personas. Así que, no sé, seamos Ahora, ¿por qué se cuidadosos con cae? ojalá, la paciencia vence a los dioses, alguien dice. Muy bien. Bueno, yo te decía eso, Vicente, no sé cómo lo pensás, si podemos pensar de otra manera para sacarnos ese peso que tiene toda la cultura europea y judeocristiana respecto de la muerte como esa, bueno, ese peso, esa carga, ¿no? Yo sé que lo que estoy diciendo está en el borde de la tontería, tratar de pensar de otra manera ese gran tema que es la muerte. Eh, pero bueno, en el borde de la tontería también se piensa, ¿por qué temerle a la tontería, no? Sí, tampoco me queda claro qué es lo tonto y no tonto, pero sí también impulsado por tu desafío a arriesgarnos, me vienen dos imágenes o dos situaciones. Una más de tipo, digamos, de escrituras. Por lo que leí de Aristóteles, él organiza el mundo desde el nacimiento, el desarrollo, la plenitud, el decaimiento y la muerte. Y pareciera que todo se organiza desde esa forma y pareciera que nos han, uso una palabra de estos tiempos, formateado, preparado, construido para que nos manejemos en lo pequeño y en lo grande, en lo consciente y me atrevo a decir en lo inconsciente, con esa forma cultural. Es decir, con dos grandes principios, el de la lógica, que A no puede ser igual a B ni B igual a A, ese famoso principio de la identidad, por más que se relativice en el hecho del tiempo, ¿no? Que con diferentes tiempos podrían ser diferentes cosas, pero en principio no hay identidad entre el par de opuestos. Y eso ya hemos visto también que va a ser cuestionado, que ya estaba cuestionado antes de Aristóteles y Hegel lo va a cuestionar mucho después y Marx va a terminar de cuestionar todo lo que es esa dialéctica tradicional aristotélica y a la vez anteriores a Aristóteles. Pero todo eso es la herencia, digamos, clásica.
Pero Pillon, lo que me enseñó y lo que le creo que fue de verdad lo que vivió, ha sido en la cultura guaraní. En mis libros hablo mucho, hablando de Pillon, de la cultura guaraní. Pero no es solo lo que yo pienso, o como dicen algunos, lo que yo desde mí pongo como que lo dijo Pillon o lo pensó, y que como es una construcción lo que yo hago poética, o como la llamo más específicamente de antropología teatral poética, en definitiva es como que me escapara de la realidad. Bueno, todo eso también entra en juego, que es la realidad, ¿verdad? Que es mucho más compleja que la manera burocrática de entender lo que no se entiende. Pero también es cierto que si la ceremonia de la muerte, aún en Pillon, quita la posibilidad de la tontera, en el último reportaje que le hacen a Enrique Pillon Rivière, 2 meses aproximadamente antes de su muerte, aparecido en el diario Clarín, y como vos decías, siendo médico, Pillon tenía claro lo poco que le quedaba de vida con su cáncer a cuestas, y sabiendo, como sabía después de las internaciones, que el fin era al llegar. Y bueno, era al llegar, y en esos 2 meses antes le hacen el reportaje, y ahí Pillon dice: para mí algo importante para quien quiera acercarse, y aconsejo hacerlo, al pensamiento pilloniano, porque a Pillon también hay que desaparecer, hay que resucitarlo, hacerlo aparecer, porque en la práctica es un desaparecido, por lo menos en los espacios donde más directamente podría ser útil para la formación del psicólogo, del psicoanalista, de la psiquiatría dinámica. Su espacio quedó reducido, por más que tenga una gran potencia, a la psicología social. Pero ahí Pillon insiste con algo, y lo concreto para no irme tanto por las nubes. Pillon dice ahí: no hubiera construido lo que construí, no hubiera pensado lo que pensé, si no hubiera sido porque yo me formé de niño y para siempre. Y ahí insistía Pillon con el pensamiento de Freud, que la huella en la infancia, en definitiva, organiza todo lo que vas a hacer en el resto de tus días. Y Pillon insiste, porque yo se lo planteo eso varias veces, cuando él insiste con la niñez, y que su niñez estuvo marcado por el hecho de vivir en una selva, y por ser educado tanto como por su madre carnal, por su madre cultural, que fue una india guaraní, la esposa, compañera del hombre que trabajaba con su padre en el cultivo de la tierra. Y Pillon, que aprendió antes que el castellano el guaraní, insistía una y otra vez en que los mitos y la lectura de lo sano y de lo enfermo, de la razón y la maravilla, y de la vida y de la muerte, era de la cultura guaraní. Y para la cultura guaraní, la muerte para nada tiene que ver con la muerte de la tradición judeo-cristiana, ni con el principio de identidad aristotélico, ni con la dialéctica
tradicional, no, nada que ver. Entonces, en ese mundo, digamos, yo llamo también de río de llanura, donde no hay que buscar el desenlace tachín, tachín, como aún en las hermosas sinfonías de Beethoven, que todo termina, o Wagner, que todo con un estruendo absoluto, es decir, porque se llegó a un fin. No, Pillón era de la cultura guaraní, o decía que era, pero también era de la cultura surrealista. Y en la cultura surrealista, la cuestión de la muerte no puede ser vista como en la tradición aristotélica ni en el arte tradicional. Ahí está vivo el pensamiento de Antonin Artaud. El ser humano nace incompleto y el transcurso de su vida es ir haciéndose. Y la muerte ni siquiera interrumpe el hacerse, el ponerse en acto. Es como que la muerte también fuera un acto más de ese conjunto. Sí. Se fue la voz. Vicente, se fue. Y las nubes. Ahí volvió. Porque no lo tengo del todo claro. Pero lo que sí creo es que por aferrarnos demasiado a mirar la tierra, hemos dejado de mirar las nubes. Y cuando digo de mirar las nubes, digo de mirar el universo de la vida, donde la noción de muerte es una noción más precaria que la noción de vida. Seguramente no soy claro. No, a mí me parece que, pero bueno, Vicente, es lo que me viene a la cabeza. Me parece que recuperar ese lugar de la cultura guaraní en el pensamiento de Pillón en este momento es muy preciso. No por idealizar las lenguas ni los pensamientos de los llamados pueblos originarios o de las, como te decía el otro día, de las naciones preexistentes, no por ilusionar esas filosofías o esas sabidurías, no por idealizar. Pero sí me parece que en esos pensamientos hay una relación diferente con eso que llamamos muerte. Si bien hay una palabra para la muerte, esa palabra es la misma palabra que se usa para la idea de transformación. Y a nosotros siempre nos viene bien pensar la idea de transformación, que es la idea del pasaje por las formas. La idea de la metamorfosis o de esto que ocurre con las nubes, ese movimiento, no es por recuperar lo que solo el detalle de tu mención de las nubes, de estar en las nubes o de lo que yo sé que te fascinaron siempre las nubes. Pero las nubes son esa experiencia de transformación en la inmediatez. Está la transformación de los días, ¿no? La transformación en el curso de un día, la transformación de la luz en un día, las estaciones, ¿no? Esa relación con la transformación de la tierra, la vida que se repliega, la vida que espera. Es decir, no hay en el sentido estricto, en otras culturas, no hay la idea de muerte como fin, como conclusión, bueno, muchas religiones recuperan esto, porque hay una gran sabiduría en el consuelo de las religiones, pero está pensado justamente, la palabra clave ahí es que las religiones lo piensan como consuelo. No hay una conciliación con ese lugar de la muerte como transformación, como nube,
como también como la experiencia, y voy a hacer dos menciones, uno de nuevo a Horacio y otra la psicología, el papel que tiene la mariposa en la palabra que organiza la idea de psique. De hecho, el emblema de esta facultad, el emblema de la Facultad de Psicología, siguen siendo las alas de una mariposa. Y la mariposa nos lleva a la idea de transformación, siempre nos lleva a la idea de transformación, suspiro, la idea de la transformación y de lo efímero, de lo que no tiene la fuerza y la intensidad en la duración, sino en la transformación. Y eso me lleva a uno de los grandes libros de Horacio, uno de los libros que recuerdo como más queridos y que lo tenía hoy presente acá, se llama La Crisálida, uno de los nombres preciosos para la mariposa, ¿no? La crisálida, y el título es Metamorfosis y Dialéctica. Y con la palabra metamorfosis y dialéctica volvemos a Pillon y volvemos a nuestra conversación. Porque una de las cosas que Pillon introdujo para pensar la vida colectiva fue la noción de dialéctica. La vida colectiva en los pequeños grupos, en la familia, la vida colectiva para pensar la enfermedad, la locura. No es casual, ¿no? Volver a recuperar la idea dialéctica vinculada, no la idea de dialéctica hegeliana, que finalmente, digo la palabra finalmente, que pareciera que tiene una finalidad, una dialéctica sin fin. Y menciono también a otra de las grandes ausencias de esta conversación, a Juan Carlos de Brasi, que discutió la idea de determinación y planteó en sus últimos años, haciendo una intervención sobre la lengua, la idea de desdeterminación, es decir, desdeterminar, no determinar. Y ahí vuelvo a lo que hablábamos antes, ¿no? El problema de la conclusión, la finalidad y la determinación me parece que está en juego en la lucha que tanto Pillon y Horacio González sostuvieron entre nosotros. Y vacilo ahí porque me cuesta decir esto que te voy a decir, pero yo creo que vos formás parte de esa tradición. ¿Y por qué me cuesta decir? Porque estamos hablando de quienes han muerto y tal vez sos la última presencia viva de esa generación. Hablamos de Rosisner, de Pavlovsky. Me siento incómodo diciéndote esto, pero es una ceremonia esta conversación. Una ceremonia de la memoria, lo digo ya emocionado, es una ceremonia de la memoria. ¿Por qué es una ceremonia de la memoria? Porque hay un deseo cuidado de que esta conversación, de que estas palabras lleguen a quienes nos están escuchando, pero también lleguen a calmar nuestros temores, nuestras incertidumbres y nuestras dificultades para saber si estamos pensando lo que queremos pensar. Nunca estás... Eso lo hubiera dicho Horacio, ¿no? Nunca estamos seguros de estar pudiendo hablar de lo que pretendemos hablar. Pero ese no estar seguros es justamente aquello que nos reúne, ¿no? Es compartir esa vacilación. Y yo te quiero decir que en estos años que hemos compartido esta amistad entre nosotros, la vacilación fue alojada con confianza y con tu humor, ¿no? Bueno, no sé, te quiero decir que, bueno, que estoy contento de que estemos hablando. Bueno, yo voy a estar más contento si lo dejamos abierto como expectativa para volver a estar en otra conversación, sea por intermedio de los aparatos
o sea, que obvio donde yo me siento más en mi propio cielo que mirándonos con la gente en un mismo espacio, donde los abrazos le ganen a la virtualidad. Aunque no reniego, yo que en el principio me negué como docente de la universidad, me dijeron tiene que hacerlo y bueno, finalmente lo hice porque amo la universidad, amo mi trabajo y vivo de ese trabajo, todo junto. Pero con el tiempo fui descubriendo que puedo practicar estos encuentros. Pero hay gente de Jujuy. Mira. Porque también es cierto que me está diciendo Regín que hay gente, por ejemplo, de Jujuy. Por más que yo sea hincha de Racing y como hincha de Racing tenga capacidades de Superman, de alguien más potente que el resto de la gente, hablar y ser escuchado desde Jujuy, si no hubiera tenido estos aparatos, no se hubiera dado. Entonces, bueno, eso es lo positivo y no me estoy riendo porque lo creo. Lo que empieza en mí como imaginación, sueño o delirio poético, luego veo que es cierto. Estoy viéndolos y abrazando a la gente. Desde La Plata, desde Rosario, ahora todo el mundo empieza a poner de dónde te escucha. Bueno, ya que están desde alguna nube también. Santa Fe, Santa Fe. Desde Santa Fe también. Bueno, y yo voy a hacer algo. Voy a leer un poema. Breve poema, no se asuste nadie. Es cierto, ayer murió Horacio, pero ya ven, estamos hablando con alegría sobre las cosas que él ha escrito, sobre las cosas que nos enseñó, que compartimos. Yo tengo también el privilegio de haberlo conocido mucho. Éramos muy jóvenes. Yo tengo 81 años y Horacio murió con 78, es decir, 3, 4 años mayor que él, y nos hemos conocido desde alrededor de los 20 años, 60 años de amistad, se me hace casi como un mundo. Y lo conocí en la cárcel, miren ustedes, porque lo habían llevado preso por su militancia política. Siempre en este país, por lo menos en el siglo pasado, hubo más dictaduras que gobiernos, por lo menos constitucionales, no digo democráticos, pero hablemos mínimamente de constitucionales, que no es poca cosa, nunca es poca cosa. Frente a las dictaduras, no es poca cosa nuestra historia. Y yo estaba defendiendo a otros estudiantes, recién me había recibido de abogado, y ahí encuentro que otro de los muchachos, compañeros presos, me dice, mira, hay otro preso, otro compañero que se llama González, Horacio González, y pide que vos, ya que estás acá, que lo defiendas, porque dice que ustedes dos están unidos en la escritura, en la literatura. Bueno, así fue como lo conocí a Horacio, en una cárcel. O sea, un buen lugar para conocer a la gente, que lo honra mucho, tanto como sus libros, este compromiso potentísimo que tuvo siempre con nuestro país, con nuestro pueblo,
Yo no le tengo miedo a las palabras con nuestra patria. O sea que no me quiero emocionar mucho porque quiero leer el poema. Y bueno, te lo envié hace un ratito. Sí, leí Quería que recién lo antes conocieras de antes comenzar. de leerlo. Obvio que lo que vos escribiste reviviendo una cita sobre, que habla del fuego y del agua, que se la dedicaste a Horacio, pensando en ese fuego y en esa agua, a mí me trajo a la cabeza, mira cómo se dan las cosas, esa frase que en la escuela primaria ya me enseñaron sobre Mariano Moreno cuando muere en el buque inglés que lo saca del país y que lo envenenan y lo tiran al agua y nos enseñaron en la escuela que se dijo hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego. A partir de lo que vos escribiste hoy sobre Horacio, yo también tenía varias imágenes de Horacio rondando mi cabeza. No pensaba escribir tan pronto sobre Horacio, soy más lento con mis pasiones, pero bueno, me vino así de golpe, sabía que nos íbamos a encontrar acá, que íbamos a hablar de Pillón, pero al hablar de Pillón iba a surgir naturalmente, amorosamente, la figura de Horacio. Y entonces escribí este texto que te lo envié, insisto, y que ahora lo comparto con quienes nos están escuchando. Despedida a Horacio. El país se está comiendo el alma. Has muerto, Horacio. Tampoco para vos habrá agua que apague tanto fuego. Demasiada tristeza estos días sin glorias. ¿Qué pasó? ¿Pasó la muerte de Amiles? ¿No era nuestra despedida un canto, un augurio, la buena espera? Demasiado silencio. Hombre de todas las palabras, te has ido y apagaste las velas. Siento venir la oscuridad. Lo leí antes de la conversación. Por supuesto que la última frase sigue retumbando, ¿no? Siento venir la oscuridad. Y de nuevo el título de tu libro sobre Pillón, Luz en la selva. Otra tensión, ¿no? Entre la luz y la oscuridad que vuelve a hacer una cita de la tensión entre la vida y la muerte. Vos sabés que hay un género que es el de la ovitas, que de ahí viene la palabra obituario. Y hay otro género que se vincula, que es el de las efemérides, que era un poco el encuentro que teníamos hoy, ¿no? Un recuerdo de una muerte. El obituario es aquello que se dice muy cercano
en esto que vos decías, ¿no? Muy cercano a la muerte, ¿no? Son las palabras las primeras palabras, los primeros balbuceos de la despedida. Y está la resucitación de la que hablabas antes y en la que esta ceremonia de la resucitación que aparece en tu teatro. No solo en Eva, en Eva. Alguna vez hablábamos que si sacábamos la idea de resucitación de ese lugar en donde quedó confinada por el milagro de las religiones, el milagro de la fe, la resucitación como el milagro de la fe. No tenemos nada en contra de la idea del milagro de la fe. Si la fe puede hacer un milagro, bienvenido el milagro de la fe. Pero si sacáramos la resucitación de ese lugar, la resucitación es la práctica constante de la conversación y de la escritura. De hecho, en la palabra resucitar está la palabra citar. Está el acto y el deseo de la citación. Y la citación sigue siendo lo que siempre fue, un llamado, una invocación, una solicitud de presencia y la actualización de lo ausente. La cita ha sido siempre eso, ¿no? El llamado al ausente, para que acompañe la conversación, para que acompañe el texto. Y la cita también es eso que siempre conocemos como la cita amorosa, la cita con el amor. La invitación a un encuentro y la invitación como promesa del bienestar, como la citación como promesa de estar bien juntos, de pasarla bien, pasar la vida juntos, ¿no? La cita como esa invitación. Y entonces pensé, bueno, otra vez este poema, y me gustaría que lo vuelvas a leer, es también un acto, una ceremonia, si querés, pagana de resucitación. Es muy extraña la situación. No recuerdo que nadie me pidiera que leyera 2 veces un poema. Esto es pre-tarea porque le quiero ganar a la emoción para poder leer un poco más tranquilo. Despedida de Horacio. El país se está comiendo el alma. Has muerto, Horacio. Tampoco para vos habrá agua que apague tanto fuego. Demasiada tristeza. Estos días sin glorias. ¿Qué pasó? Pasó la muerte de a miles. ¿No era nuestra despedida un canto, un augurio, la buena espera? Demasiado silencio, hombre de todas las palabras. Te has ido y apagaste las velas. Siento venir la oscuridad. Quisiera hacer un comentario sobre la expresión la buena espera. Vos sabés que tal vez durante toda la conversación busqué algo así, ¿no? Poder pensar la buena espera. Son 3 palabras, ¿no? Solo la buena espera. Me parece que es la invención de un lugar para estar en la vida. Sin
la pretensión de ganarle a la muerte, sin repitiendo las astucias del Ulises europeo, sin el conjuro del miedo, la buena espera. Tal vez pocas veces surge la sabiduría de decir una cosa así. La buena espera, este podría ser el título de nuestra próxima conversación, la buena espera. Y no sé cómo tomarás esto que te voy a decir, pero Vero, que está escuchando el vivo, habla a propósito de la transformación, hace una mención de una metamorfosis que estás ensayando en los últimos años, que es la transformación en lobo. Venís aullando en muchas conversaciones, en muchos encuentros, en muchas cenas, en tu último cumpleaños, no, en tu anteúltimo cumpleaños, porque el último nos lo robó la pandemia. Y tal vez ahí también, ¿no? La buena espera como un aullido encantador, porque con el tiempo ese aullido cada vez se ha vuelto más encantador. Si te parece, podríamos terminar la conversación. Con un aullido. Con un aullido. Bueno, no esperaba leer 2 veces un poema. Que lo haya leído 2 veces me trajo un pensamiento que siempre está como remarcándome el oído. Cuando Heráclito dijo, después como siempre hay dudas si realmente lo dijo o no, pero bueno, la tradición se lo adjudica a Heráclito y yo sigo la tradición, ¿no? Nadie se baña 2 veces en el mismo río. ¿Qué quería decir el viejo Heráclito? Bueno, todo está en un movimiento, ¿verdad? Y bueno, un río, si es un verdadero río, no una laguna, ¿no? Diría Aristóteles, ¿qué cosa tiene esa cosa que si eso no estuviera, la cosa no sería? Bueno, ¿qué cosa tiene el río como esencia? Es que se mueve. Y en la medida que continuamente está en movimiento, bueno, nadie se puede bañar 2 veces porque el río siempre cambió. Pero yo me atrevo a disputar con Heráclito. Total, a esta edad que disputo con la policía, disputo con quien quiera, disputo también con Heráclito. Y yo pienso que la cuestión no es el río, la cuestión es el ser. Porque el ser es más que el río. El río, cierto, a veces es tempestuoso, a veces apenas se mueve, siempre se mueve, es cierto. Pero ¿qué me dices, Heráclito, de la tempestad humana? Nunca estamos quietos. Y como ahora no puedo saber qué pasará con la muerte, porque no es solo el cuerpo, hay algo más, otra cosa. Y esa otra cosa no sé qué es, pero si es movimiento. Movimiento en otros movimientos. Pero bueno, la vida siempre es un movimiento en otro movimiento, un amor para otro amor. Nadie está solo en el mundo, ni aun los idiotas que creen que solo están para ellos y se olvidan de los demás. Ni el idiota está solo. Bueno, entonces Heráclito es eso, ¿no? Es decir, estamos en movimiento y ese movimiento hizo que yo leyera el poema
2 veces, pero en realidad leí 2 poemas, porque el primero era un poema con un Vicente, el segundo era ese poema con otro Vicente, y a lo mejor algún día alguien de los que hoy está acá lo lee y es otro poema con otro Vicente, esté donde esté Vicente. Ese es el hecho. En relación a los lobos, me encanta el lobo porque puede haber animales más fuertes. Seguramente en la historia, en las civilizaciones y antes de las civilizaciones, en lo que era la tierra al desnudo, hubo animales poderosísimos. Pero que yo sepa, al lobo nunca lo pudieron meter en un circo. Eso es para mí el lobo. No acepta el circo. El circo es el poder. Y ahí está entonces Enrique Pillón Rivière sin circo. Horacio, el querido Horacio, sin circo. Y el viejo Vicente sin circo. Y si tengo que aullar como el lobo, aullo. Bueno, Vicente, te mando un abrazo grande. Nos despedimos de quienes están escuchando. Por ahí mandarte un abrazo grande es poco, ¿no? Te mando 2 abrazos grandes y prolongados. Que el primero ya va a ser distinto del segundo. Y yo les mando un abrazo y si me permiten a los que están más lejos de acá. Está Federico Montehermoso. Sí. Yo sé porque me lo han dicho que es lo mismo que con las nubes estas, que está todo es electrónico y que todo es igual estés donde estés. Conozco. Pero para las señales de humo, que es lo que yo practico, la distancia existe, porque existen los vientos y según los vientos el humo puede ir para un lado, el humo puede ir para otro lado. También si hay mucha distancia puede surgir de golpe el pico de una montaña y no deja pasar el humo. O vienen pájaros que comen humo y se comieron el humo. Es decir, hay un... Se fue la voz, ¿eh? Capital Federal, no te mando nada. A todos los que están en Capital Federal no les mando nada. Y a los que están ya desde saliendo de la ciudad, pasando por Avellaneda especialmente donde está Racing, ahí me detengo un instante, y luego en la medida que avanzo, subido a las nubes, prendiendo señales de humo, voy abrazando a todos los que están acá. Es decir, yo comparto la idea de Artigas, no la justicia, sino la equidad. Más para el que más sufrió o para el que menos tiene. Más para el que está más lejos. A todos los que están más lejos los abrazo más fuerte. Y a los que están más cerca los abrazo menos porque están más cerca.
y si está mal lo que digo, pido perdón. Total, ¿qué me van a hacer? No me pueden llevar preso porque por la edad ya no me dan prisión domiciliaria. Aunque no lo crean, en el manicomio me invitan a dar clases, ceremonias, es decir, a dar clases. Recibo invitaciones de un montón de hospitales psiquiátricos para que vaya a dar charlas, o sea que en el manicomio tampoco me van a meter, porque ya que me invitan ahora tengo alguna salvoconducto, puedo decir, vine aquí pero a dar una charla, entonces no puedo. Así que me pueden llevar a la cárcel, pero no me han llevado a mí, la han llevado a Milagro Sala, y pienso en ella y pienso en todos los presos políticos y pienso en los que sufren la mayor pobreza, y pienso en los que hacen de la riqueza el cuchillo que lastima el cuerpo y el alma de los que nacieron incluso contra el deseo de los que tienen el poder, y es a los que Horacio González y Enrique Pillón Rivière dedicaron finalmente sus vidas, porque de eso se trata. La cultura es para quien más la necesita y para quien más contribuye a que la vida sea, que no es generalmente ni los dueños de la riqueza ni los dueños del poder. O sea que a los dueños de la riqueza y a los dueños del poder, nada, de nada, por lo menos de mi viejo cuerpo. Abrazos. Bueno, abrazo grande. Abrazos. Hasta luego.